no todos muy conocidos, por eso es los otros Leonardos. No vamos a hablar de Leonardo da Vinci, aunque siempre estará planeando por ahí su espíritu, sino de los otros genios olvidados, algunos fuera de España, pero me centraré especialmente en España, porque aquí tenemos una especial predilección por olvidarnos de nuestros genios, ¿no? De marginarles y de dejarles siempre en un segundo plano, ¿no? Esa famosa frase que dijo Unamuno en su momento, que inventen ellos, pues todavía sigue siendo actual, y parece que estamos siempre como pendientes de que inventen otros para nosotros aplicarlo. Y cuando inventa alguien en España, pues bueno, pasa desapercibido. Las noticias nunca son las importantes cuando se refieren a alguno de estos genios hispanos que los hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces me parecía interesante, ¿no?, en esta charla reivindicar un poco pues a esos grandes talentos que han destacado en distintos aspectos de su vida. Algunos tenían pues un genio renacentista, ¿no?, donde tocaban todos los palillos, y otros pues por determinadas peculiaridades. Entonces he querido hacer pues una selección muy personal, muy sui generis, claro, pero bueno, de aquellos que a mí particularmente me llaman la atención, de esos genios, muchos inventores, de los que están ahí. Podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, no voy a hablar ni de Albert Einstein, ni de Leonardo da Vinci, ni de Henry Ford, ni de James Watt, ni de otros cuantos españoles que se podría hablar. Por ejemplo, Juan de la Cierva. Sí hablaré de Leonardo Torres Quevedo, porque para mí es uno de mis inventores favoritos. De Manuel Jalón, un personaje interesantísimo, inventor de la fregona, pero también de la jeringuilla hipodérmica y desechable, que es muy poco conocido. Muchos le conocen a Manuel Jalón por la fregona, ya sabéis la manera que tenemos los españoles de poner un palito a todo, pero también hizo esa jeringuilla por la que, sin embargo, prácticamente no es reconocido. Nikola Tesla, en fin, James Watt, que es el de la máquina de vapor. Hay tantos y tantos y tantos de los que se podrían hacer una selección, que evidentemente yo he hecho mi selección particular, ¿no? Y dentro de mi selección particular, hombre, si hacemos ese viaje en el tiempo, pues uno de los principales fue Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, no muy conocido en España, pero sin embargo fue clave a la hora de entender cómo se hacían aquellos artilugios para sorprender al ser humano. Cuando hablamos de autómatas, y este era un creador de autómatas, estaba siempre asociado al ámbito religioso, al ámbito sagrado. O sea, no se hacía por una cuestión lúdica para entretener al emperador o al faraón de turno. Normalmente siempre tenían una connotación sagrada. ¿Para qué? Sencillamente para sorprender al fiel que se acercaba a un templo, al templo de Zeus, al templo de Apolo o el que fuera. Y Herón de Alejandría, estamos hablando del siglo I, en la época que todavía la biblioteca de Alejandría funcionaba a pleno gas. Qué pena que se quemara la biblioteca de Alejandría de forma consecutiva, porque muchas de las patentes, por utilizar ese nombre aunque es muy posterior, pero bueno, muchas de las patentes, de los inventos, de los artilugios, de los autómatas de Herón de Alejandría y de otros genios de la época quedaron destruidos con aquellos incendios. Entonces, por desgracia, se ha perdido. Tenemos constancia de lo que él hizo, por ejemplo, como este dispensador de agua sagrada que operaba por monedas, o sea, un poco como nuestras pilas bautismales. Tú echabas ahí la monedita y hacía unos gorgoritos, unos efectos especiales que daba la sensación de que el dios de turno estaba agradecido por la moneda que tú habías echado allí. Para eso dejaba muy sorprendido también a la gente. Y no digamos cuando una de las puertas del templo se abría. Cuando los fieles entraban para una ceremonia religiosa y la puerta se abría de forma automática, eso dejaba sorprendido, claro. Sabemos el mecanismo ellos no lo veían, estaba debajo, y era todo a base pues de una energía hidráulica, con el agua, con el vapor del agua, que lo utilizaba bastante. De ahí que si hubiera, por una parte, un fuego sagrado, pero ese fuego sagrado a la vez alimentaba todos estos artilugios que estáis viendo abajo. De tal manera que por una cuestión de poleas y de cuerdas, las puertas se abrían. Pues claro, que yo quedaba sorprendido. Encima luego salían vapores, salían gases por ahí. Entonces, la gloria de Yahvé, si hubieran sido judíos, dirían que se estaba manifestando. En este caso era la gloria de Apolo o la gloria de Zeus. Entonces era curioso porque era Herón de Alejandría, utilizando los conocimientos tecnológicos del momento. Este hombre estaba por encima de la media, pues sirvió para la causa. Y servir para la causa es porque había muchos papanatas, entonces y ahora, que pensaban que todo esto era un artificio y una obra de Dios, no del ser humano, sino de Dios. Y claro, llamaba mucho la atención. Por ejemplo, un órgano movido por energía eólica que tocaba diferentes canciones según lo programaras.
Curioso, ¿no? Porque ahí se utilizaba, en este caso, el viento, y esos sonidos musicales salían. Aquí estaba claro que no intervenían los dioses, pero cómo este hombre, por eso lo he traído a colación, era capaz de crear este tipo de artilugios que luego todo lo que es este tipo de mecánica de autómatas se empiezan a desarrollar, pero a partir del siglo XVII. Y aquí estamos hablando del siglo I. O sea, luego tuvimos que estar esperando 17 siglos para que esto se volviera a poner en uso y para que hubiera este tipo de fuelles de energía eólica, de energía hidráulica, para mover distintos aparatos. Bueno, pues aquí tenemos a alguien, a un genio muy olvidado, Herón de Alejandría, que hacía este tipo de cosas. Y chapó, porque yo sé que no era el único. Y por eso os he traído algo, a los que nos gusta el misterio, que me imagino que es a todos, que evidencia la tecnología puntera que había no solo en el siglo I, sino en el siglo II antes de Cristo. Y me estoy refiriendo a esto, a la máquina de antiquitera. La máquina de antiquitera, que solo se ha conservado esta, pero casi seguro que habría mucho más, estamos hablando del primer calculador o calculadora analógica que existió en aquel momento, y que los científicos o los historiadores no daban crédito hasta que esto salió a la luz. Y esto salió a la luz en el año 1900 gracias a un barco que estaba haciendo una prospección, y en un pecio de un barco romano, también de esta época, del siglo I antes de Cristo, pues aparece esto entre las ánforas, totalmente rumbroso por la cantidad de tiempo que había pasado debajo del agua. No sabían muy bien qué era, se llama máquina antiquitera porque se encuentra justo debajo de las aguas de esta isla griega de Antiquitera, y cuando se va descubriendo las distintas piezas, fijaros la cantidad de cosas, de engranajes, pues se dan cuenta de que esto es algo fuera de lo común, es lo que técnicamente se llamaría europar, un objeto fuera de su tiempo y también de su época. Y cuando se reconstruye, sería esto es una reconstrucción totalmente virtual, pero así serían las máquinas, y esto estaba metido dentro de una caja de madera. La caja de madera tenía unas inscripciones también antiguas donde se explicaba el mecanismo, y cuando empiezan a descubrir el mecanismo de esta máquina de antiquitera, se empiezan a dar cuenta de que realmente estamos ante algo asombroso. No sabemos muy bien quién fue el genio que hizo esto, está datado más o menos en el siglo II antes de Cristo, pero tenía unos conocimientos de matemática y de ingeniería portentosos. El hecho de que no se haya descubierto ninguna más lo convierte en una rareza, pero no hablamos de algo extraterrestre, estamos hablando de algo humano que los griegos de aquella época lo conocían. ¿Para qué servía? Bueno, pues por ejemplo, te predecía los eclipses lunares y los eclipses de sol con 6 meses de antelación, o sea, algo increíble, ¿no? Te determinaba todas las fiestas importantes. Fijaros que casi siempre este tipo de artilugios están asociados a los elementos sagrados, como os decía antes con Herón de Alejandría. Entonces, por ejemplo, determinaba cuándo había que hacerse las fiestas de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Ísmicos, por ejemplo, en fin, de los Juegos Nemeos, de los distintos juegos que había en aquella época que hacían los griegos. Los olímpicos son los más conocidos, pero cada dios tenía el suyo, ¿no? Bueno, pues esto te lo precisaba. También te decía perfectamente el recorrido que hacían los 5 planetas conocidos que había en aquel momento, porque había también un artilugio que se ha perdido, que era una especie de planisferio que iba al lado de este. ¿Por qué lo sabemos? Por las inscripciones que por fin se ha podido descifrar. Entonces, claro, esta máquina antiquitera te revela una cantidad de conocimientos técnicos, matemáticos, astronómicos que te deja asombrado. Bueno, pues nuestros antepasados efectivamente eran más listos de lo que nos imaginamos, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Bueno, la máquina antiquitera es un ejemplo que, por cierto, la podéis ver si vais al Museo Arqueológico de Atenas. Allí está expuesta la original, y al lado está expuesto una de las reproducciones de cómo podría ser esa máquina si la hubiéramos visto en el momento de su funcionamiento. Claro, encontrar una calculadora de este tipo, ¿no?, a este nivel, con esta sofisticación, que por cierto, seguro que también alguno de los antecedentes de esta calculadora también quedó destruida en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues no nos ha llegado a nosotros. Siempre lo digo, en la Biblioteca de Alejandría se desperdició muchísimas cosas, muchísimo conocimiento acumulado, pero también hizo que a partir de ese momento, al no disponer de las pruebas materiales, es decir, de los documentos, de los papiros, de los artilugios de las máquinas, pues a partir de ahí surgen las leyendas. Y las leyendas son, pues esto, reconstruir lo que pensamos que conocían nuestros antepasados. Por suerte, en el año 1900, en este pecio de un barco romano en la isla de Antiquitera, salió a la luz una parte, una pequeña chispa de ese conocimiento acumulado y tecnológico que tenían los antiguos griegos. Bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo. Yo tengo la teoría de que cada siglo ha tenido su genio.
Todos los siglos. Lo que pasa es que en los últimos siglos no hemos tenido solo un genio, sino como mínimo media docena de genios. Pero bueno, en aquella época por lo menos había un genio que se salía de la norma, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en el siglo III a.C. estaría Eratóstenes, que era, por cierto, bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y que lo sabía prácticamente todo, los conocimientos acumulados en aquella época. En el siglo I, pues evidentemente Herón de Alejandría. Si nos vamos al siglo IX, ya de nuestra era, habría que hablar de Itzirnás. Itzirnás, que era un personaje curiosísimo español, nacido en Ronda, pero prácticamente todos sus inventos y sus descubrimientos los hizo en Córdoba. Y este era un hombre, bueno, estamos hablando de la época, de esa reconquista, de esa Andalucía, que se llamaba todo el reino andalusí, de ese reino, bueno, de ese califato que estaba en Córdoba y donde estaban todas las luminarias de aquel momento. O sea, Córdoba, en este siglo, el siglo IX y siglo X, era, sin ninguna duda, la ciudad más brillante a nivel intelectual de toda la Europa occidental, ¿eh? No estoy hablando ya de lo que había posiblemente en la Rusia de aquel momento, o por supuesto de lo que había en Oriente con Japón o con China, pero todo lo que era la Europa conocida, Córdoba era lo que más resplandecía, tenía la mejor biblioteca en aquel momento y todos los grandes genios, musulmanes evidentemente, porque los cristianos estaban en otro tipo de menesteres, estaban en este lugar. Bueno, pues Itzirnás se le ocurre en el año 875 hacer una demostración de vuelo. Él hace el primer vuelo científico de la historia. Antes ya gente se había tirado desde una torre, se había partido el cráneo, había partido unas cuantas costillas o sencillamente había trascendido al más allá porque se habían matado, habían quedado como una tortilla de huevos. Pero Itzirnás, que era muy listo, porque era astrónomo, porque era poeta, porque era geógrafo, en fin, era uno de esos personajes para tener en cuenta su asesoramiento. Hace el primer vuelo científico. ¿A qué me refiero? Que no coge una capa o coge una especie de parapente y se tira y planea, no. Hace una ala delta, lo más parecido a una ala delta, con un armazón metálico, en fin, buscando las proporciones del cuerpo humano en función del ala para que pueda sustentarlo y para que pueda sobrevolar bastantes metros, y efectivamente lo consigue. Él se tira desde la Ruzafa cordobesa y se sabe que no se puede decir que vuela, pero sí planea. Tan solo queda magullado, unas cuantas costillas rotas, pero sin percances ninguno porque se podía haber matado. Pero él se convierte, desde el punto de vista ibérico, hispano, se convierte en el primer hombre pájaro del que tenemos constancia como un vuelo que hace con una propulsión totalmente medida, calculada, con las proporciones correctas, con un armazón metálico y que no se mata. Entonces eso ya es de por sí algo prodigioso. Y fijaros lo que es la cosa, ya digo que este hombre nació en Ronda, en Málaga, desarrolló toda su actividad astronómica, científica, de ingeniería, la desarrolló en Córdoba. Pero sin embargo, aquí prácticamente es desconocido, digo, aquí en España. ¿Y dónde le hacen un monumento? En el aeropuerto de Bagdad. Sí, ¿por qué? Porque él era de ascendencia persa y entonces le hacen este monumento. Y aquí, sin embargo, nadie sabe quién es. Y sin embargo, los iraquíes pues saben perfectamente quién era, y ahí tienen a Itzirnás con esa especie ya de alas. En fin, él utilizó un artilugio mucho más sofisticado, pero ese es el monumento que ellos tienen allí en una de las plataformas del aeropuerto de Bagdad. Fijaros que cuando se habla del coche siempre se habla de Leonardo da Vinci, ¿no? El primer prototipo del coche fue Leonardo, y es verdad que lo hizo con una especie de propulsión de muelles. Bueno, pero el primer coche del que hay constancia, por lo menos del que yo tengo constancia, es el de Guido da Vigevano de 1335. Este era un ingeniero italiano que trabajó para el rey de Francia, y en las cruzadas, en la época de las cruzadas todavía, pues quería que hubiera un elemento de propulsión que se moviera, en este caso, por el viento. Veis que tiene una especie de aspas tipo molino, porque lo movía el viento, y esto era un vehículo con ruedas, pero militar. O sea, lo que se buscaba era avanzar lo más rápidamente posible para adentrarse en las filas enemigas. Y luego, dentro, pues habría unas cuantas armas para lanzarlas. Bueno, por supuesto no tuvo ningún tipo de vigencia, sencillamente porque fallaba algo importante. Si no soplaba el aire, esto no se movía. Entonces no interesaba en un campo de batalla. Pero bueno, el primer coche a nivel técnico que se desarrolló con los planos, porque esto es una reproducción de esos planos de Vigevano del siglo XIV, sería esto. También desconocido, pasó sin pena ni gloria, en la corte de Felipe VI tampoco nadie le hizo ni caso,
pero sí ha quedado constancia como el primer prototipo de vehículo terrestre. Y si hablamos de vehículos terrestres, para mí, importantísimo, porque mucha de esa documentación se ha perdido con el tiempo, es la labor que hizo Roger Bacon. Roger Bacon era un franciscano inglés del siglo XIII, aquí tenemos un siglo, si buscamos al más listo de la clase en el siglo XIII en Europa, era sin ninguna duda Roger Bacon. Tocó todos los palos, se metió en todas las disciplinas científicas habidas y por haber. Él fue pionero en muchísimas cosas. Bueno, y una de las obras que él escribió, que es fundamental, que es el Ars Major, que se llama el arte mayor, descifró multitud de elementos que por entonces eran prácticamente magia o alquimia, porque también le interesó la alquimia, como os podéis imaginar. Hombre, el hecho que viviera en aquella época del siglo XIII 80 años, más de uno dice que o hizo un pacto con el diablo, lo cual era raro porque era franciscano, o realmente conoció las propiedades alquímicas de la piedra filosofal para poder vivir tantos años. En aquella época la media de edad eran 40 años, él vivió el doble, 80. Bueno, 80 años muy bien aprovechados porque hizo prácticamente de todo. En esta obra, en Ars Major, una de las cosas que él dice, una de esas frases enigmáticas, dice que él es capaz de construir una máquina que se pueda mover por la tierra, pero que también se pueda mover por el cielo. El siglo XIII. No nos ha llegado los planos, pero que lo dijera él, entiendo que no estaba fanfarroneando, sabía muy bien lo que decía. ¿Por qué? Porque sabemos que es uno, por ejemplo, de los que inventa la pólvora en Europa en aquel momento. Los chinos ya lo habían inventado, pero los chinos no nos había llegado aquí su información. Lo que estaban haciendo los chinos, que era portentoso todo, solo nos llega cuando Marco Polo le da por ir a Catay. Pero hasta ese momento nada sabíamos de los chinos. Se sabe que la pólvora la inventaron ellos antes, pero en Europa todavía no se había inventado la pólvora, todavía no se conocía la fórmula exacta para utilizarla. ¿En qué? Pues evidentemente en las cuestiones bélicas, que es como se utilizaba la pólvora. Bueno, pues Roger Bacon encuentra la fórmula adecuada de azufre, de salitre, para hacer la pólvora que luego se utiliza en los armamentos y luego se utiliza incluso en España. Uno de los primeros lugares donde se utiliza la pólvora es en Niebla, por ejemplo, ¿no? En una localidad de Huelva. Bueno, pues Roger Bacon, uno de los grandes hallazgos que él hace en aquel momento es son las lentes. Él incluso en el tratado, que hablo, él comenta que tiene una especie de lentes que sirven para ver a distancia, colocadas en una especie de tubo, y que él podía ver a escenas que estaban a 75 kilómetros de distancia. Esto lo que nos está reflejando son los anteojos, o sería un catalejo, o lo que es mejor, sería una especie de telescopio primitivo. Pero claro, el telescopio sabemos que se inventa a principios del siglo XVII, algunos dicen que por Galileo Galilei, otros dicen que por un español, por Juan Roget, pero en todo caso estaríamos hablando de esas fechas. Y aquí estamos hablando, sin embargo, del siglo XIII. Bueno, conocía la óptica. Uno de los grandes libros que tiene Roger Bacon es un tratado de óptica. Sabía perfectamente cómo era el pulimiento de las lentes, sabía perfectamente que las lentes cóncavas y las convexas servían para menesteres distintos en función de cómo las colocaras, y él es uno de los que primero inventan las lentes. Siempre se ha hablado de que si fueron los italianos, que si fueron en Toscana, pero el antecedente mayor sería en el siglo XIII, y eso, como os podéis imaginar, sirvió para que la lectura de aquellos libros, bueno, aquellos manuscritos, porque todavía no se había inventado la imprenta, pues se hiciera mucho más fiable, porque lógicamente el astigmatismo también imperaba en aquellos momentos. Bueno, pues inventó esto, inventó multitud de cosas, incluso el gas de alumbrado. O sea, él utilizó un tipo de fórmula específica para que el gas de alumbrado, que por entonces no se llevaba, también fuera, bueno, por lo menos de uso común en los conventos franciscanos ingleses, porque él fue profesor de Oxford. Luego se iría transmitiendo al resto de Europa. Bueno, Roger Bacon, ya digo, merecería todo un tratado porque utilizó y tocó todas las disciplinas, y desde luego no demasiado conocido. Fijaros, estos dos genios son los que salieron a relucir cuando se hizo una encuesta hace poco por un periódico, por 20 minutos, y preguntó a científicos del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que para ellos cuáles serían los dos grandes genios españoles de toda la historia. Y sacando las conclusiones de las respuestas, llegaron a estos dos, a Ramón y Cajal por una parte, y en segundo lugar Severo Ochoa, dos premios Nobel de Medicina. Qué curioso,
Primero porque es verdad, son dos genios, pero qué curioso que de todos los grandes científicos de los que preguntaron, solo salen estos dos que son los más modernos, son los más conocidos, ninguno anterior. Y fijaros que hemos tenido una tradición científica increíble, ¿no? Pero nadie los conoce. Si ahora preguntara aquí si sabéis de alguien más anterior a Ramón y Cajal y a Severo Ochoa, genios científicos dentro del campo científico, ¿me diríais alguno más? ¿Alguien se atreve? ¿Qué? Estamos hablando de españoles. Porque estos hacen genios españoles. Y salen Ramón y Cajal, hombre, si eran genios universales está claro, salieron muchos más. Genios españoles, ¿alguno? ¿Me decís que no sean estos dos, claro? Claro, a eso me refiero, o sea, que nos costaría trabajo. Y aún así, los que podríamos decir serían del siglo XX, porque incluso Juan de la Cierva también sería del siglo XX. Nos costaría trabajo decir el nombre de algún científico anterior a estas fechas. ¿Por qué? ¿No los hemos tenido? Claro que los hemos tenido. Entonces, ¿por qué no se les ha reconocido? Es verdad que Ramón y Cajal, además que también tocó otras disciplinas, fue un gran escritor, también escribió cuentos, y cuentos incluso de ciencia ficción. Claro que sí. Y bueno, Severo Ochoa, ni qué decir tiene, ¿no? Uno de los grandes pioneros en la genética y la cantidad de cosas que hizo, ¿no? En el ADN, ¿no? Para la estructura, la espiral del ADN. Pero anteriormente, es verdad, nos costaría trabajo recordar a algún científico de esta talla. Bueno, pues estos dos genios, tenerlos en cuenta, ahí están, saldrían un poco en todas las previsiones que pudiéramos hacer a la hora de hacer un recuento de los grandes científicos, pero nos vamos uno anterior, uno que yo no sé si inferior o superior, pero que fue una de esas grandes luminarias que hemos tenido en España, navarro para más señas, y del que prácticamente nadie sabe nada. ¿Habéis oído hablar de Jerónimo de Ayán y Beaumont? Personaje increíble. Y fijaros, él es del siglo XVI, vive pocos años más en el siglo XVII, hasta 1613. Bueno, pues este hombre, que no tenemos retratos de él, por desgracia, sí tenemos lo que eran esas patentes. En aquella época, para que os hagáis una idea, no había patentes, o sea, no había una oficina de marcas y patentes como existe ahora. Allí se llamaban registros de invención o privilegios de invención. Es decir, había un aposentador en el reino y ese aposentador era el que se encargaba de mirar este tipo de prototipos de proyectos que le aportaban, en fin, los súbditos, y veían si eran interesantes y no eran interesantes. Si eran interesantes, la propia corona lo financiaba. Si no eran interesantes, pues te moría el fiasco. El caso de Jerónimo de Ayán, como era muy listo, ya digo, este navarro, pues sí que tuvo varios privilegios de invención hasta el punto de que se le registraron 48. 48. En aquella época era importantísimo. ¿Qué inventó Jerónimo de Ayán? Por ejemplo, el aire acondicionado. El aire acondicionado, siglo XVI. Por ejemplo, el primer sistema de buceo. Por ejemplo, un submarino de madera que iba con palas, pero que se hundía y que no se inundaba. Por ejemplo, un sistema a base de máquinas de vapor para extraer el agua de las minas, porque a él le nombran secretario general, el equivalente a la inspección de las minas del Reino de España en aquella época. Y había 500 minas, porque el Reino de España no solo era la península ibérica, no solo eran los dos archipiélagos, eran también las posesiones que había en las Indias. Bueno, pues él se da cuenta de que en las minas ocurrían dos fenómenos bastante penosos para los mineros. Cuando tú excavabas para extraer el oro, la plata o cualquier otro metal, normalmente las minas se solían inundar de agua. Entonces había que buscar una bomba de extracción del agua. Y no era fácil. Él lo extrae. Y luego, otro problema es que el aire se enrarecía. Y ya no hablo solo del grisú, sino cuando tú profundizabas, ese aire había que regenerarlo. Y entonces él inventa también, a través de esas máquinas de vapor. Fíjate que luego se le atribuye el invento de las máquinas de vapor a Gilles Watt y a otros. Sin embargo, Jerónimo de Ayán ya las utilizaba. Bueno, pues lo que hace
Aquí tienes el prototipo de submarino que hacía. Está en una barca debajo del agua con un contrapeso, pero que podía desplazarse, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, tenía una funcionalidad muy relativa, pero incluso tenía hasta una especie de extensiones en la propia barca para recoger cosas sin necesidad de salir al propio mar o al propio río. Bueno, pues otra de las cosas que él hace con esas máquinas de vapor es que hace que el aire se renueve. Por una parte lo enfría, lo regenera y crea eso que os decía que sería el aire acondicionado, para permitir que las condiciones insalubres de los mineros pues fueran mucho mejores. Ya no se inundaban, en algunos casos los mineros morían precisamente por la inundación de las aguas, porque muchas de esas minas estaban cerca de ríos o incluso del propio mar, y bueno, os podéis imaginar el desperdicio que se producía allí. Entonces él crea todo este tipo de mecanismos. Él incluso genera una comisión de investigación para las longitudes, porque él conocía muy bien también toda la cuestión marítima del momento y sabía que las latitudes estaban muy determinadas, pero la longitud, que es algo que se establece en el siglo XVIII, no se controlaba bien. Entonces él inventa una serie de elementos, faltaba el cronómetro, que es lo que crea al final para marcar claramente la longitud en las travesías marítimas, pero él crea una serie de instrumentos para que la longitud sea lo más fiable y te puedas orientar en las travesías marítimas. Pues también él lo hace, ¿no? Él hace una teoría sobre la desviación magnética, también para que los barcos sepan perfectamente dónde ir y el desplazamiento que marca el polo magnético no les despiste. Bueno, cantidad de elementos que él hace que ahora son desconocidos, que nadie los conocía. Bueno, pues él hace lo del primer buzo, no sé si lo tengo por aquí. Bueno, ahí tenéis esas cartas, esos privilegios de invención que os decía, donde se ve claramente cómo a través de distintas válvulas y sobre todo de la potencia que tiene el vapor de agua, pues hacía sus instrumentos. Él tiene una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque parte de estos inventos los desarrolla en Valladolid. Por entonces la corte estaba en Valladolid. Sabéis que Felipe III, en el momento que le da el flux y dice, bueno, vamos a cambiar la corte de Madrid y la llevamos a Valladolid. Entonces, bueno, pues todos los genios, los cortesanos, tuvieron que ir a Valladolid. Pues en esa etapa de Valladolid, en principios del siglo XVII, estamos hablando de 1602, Jerónimo de Ayaz hace una demostración a Felipe III. ¿Qué demostración hace? Se va al río Pisuerga, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y hace una demostración de buceo. Coge a un amigo suyo, casi a una especie de víctima, ¿no? de persona que se presta a este experimento, le coloca el armazón que él había ideado y le mete en el río. Y ahí está, y ahí permanece durante una hora. ¿Qué pasa? El rey, Felipe III, está allí con la corte, pero claro, ve que no pasa nada. Dice, bueno, si hay un señor que se ha metido en el agua, estaba mirando el reloj y que pasan 15 minutos, 30, 45 minutos, una hora, y el rey se larga y dice, yo me aburro, porque no se ahoga, no hay muertos, no hay nada espectacular, y al final, al irse el rey, pues como que el invento pasó desapercibido porque no tenía ningún interés. No era como Felipe II, que sí le interesaban todo este tipo de avances tecnológicos. Felipe III no le interesó, y el pobre buzo que se tiró allí una hora para demostrar que podía aguantar bajo el agua sin problema ninguno, pues cuando salió ya se habían ido a la corte y no interesó ya ese invento. Entonces, bueno, pues el primer buzo, que luego eso se utilizó, el mismo diseño, para otro tipo de artilugios europeos, pero sin embargo nadie se lo reconoció a Jerónimo de Ayaz. El primer submarino, también con el mismo mecanismo, se utilizó para otros submarinos europeos y no le reconocieron el mérito a Jerónimo de Ayaz. Todo esto ocurre a principios del siglo XVII. Entonces, bueno, pues por todo esto y por mucho más, yo creo que este hombre se merece pues una distinción totalmente honorífica de las grandes luminarias o las grandes lumbreras que hemos tenido. Y sin embargo, ya digo, si hiciéramos una encuesta en la calle, nadie nos mencionaría a Jerónimo de Ayaz. A lo mejor algún navarrico que sí se puede acordar como personaje ilustre. Pero de este hombre posiblemente sí que sepamos algo más. Para mí, ya digo, es uno de mis inventores favoritos. En este recuento que hizo el CSIC, él no salió. Salió, sin embargo, Ramón y Cajal y salió Severo Ochoa, pero no salió en los primeros puestos un Leonardo, el gran Leonardo que hemos tenido, Leonardo Torres Quevedo, un cántabro increíble que tocó
todos los palos. Cuando digo también que tocó todos los palos es que hizo transbordadores, hizo funiculares, hizo ajedrecistas automáticos, o sea, los primeros ajedrecistas autónomos que hay como inteligencia artificial son suyos, de principios del siglo XX. Él hace los punteros proyectables, él hace incluso el primer sistema de GPS para orientarte por las ciudades a base de señales que colocaba en determinadas farolas. Lo hace de todo. Bueno, pues muchas de estas cosas son estos dirigibles, que luego se llamarían Zeppelin, ¿no? En honor a este ingeniero alemán, pero los primeros dirigibles que él hace son suyos. Unos dirigibles increíbles, porque estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, que luego se utilizan modificados. Pero estos dirigibles, que por cierto en España no le hacen mucho caso, tiene que ir a Francia, y entonces la empresa Astra, que luego se unifica, Astra Torres, son los que hacen estos dirigibles. ¿Para qué? Pues eso, para que lleven mercancías, para transportar sobre todo grandes elementos que por tierra o por tren son un poco más complejos. Pues lo hacen. No tienen ninguna función bélica en aquel momento, aunque luego ya sabemos que en la Primera Guerra Mundial se les intentó dar esa utilidad. Hace este transbordador, este funicular, que lo hizo primero en Ulía, en San Sebastián, y luego, ni más ni menos, que lo hizo en las cataratas del Niágara. El transbordador que hay en las cataratas del Niágara, que además tiene unos 580 metros de longitud, es de Leonardo Torres Quevedo, y sin embargo la mayoría de la gente no lo sabe. De un españolito. Hizo el telequino. El telequino es, por decirlo así, el primer mando a distancia. Se utilizaban ondas hertzianas, entonces a través de una serie de impulsos eléctricos que se daban, tú podías mover a distancia determinados elementos. Entonces ese es el telequino. Es verdad que no es un mando a distancia manejable, no es manual, pero este telequino, que por cierto, y esto lo cuento como anécdota para que veáis un poco cómo somos aquí en España, ¿no? Que no reivindicamos lo nuestro. Hay un museo de Torres Quevedo en Madrid. Hay gente que no lo conoce ni va. Eso está en la Universidad Politécnica de Madrid, y dentro de la Facultad de Ingeniería de Caminos, ahí está, en el sótano, el Museo Torres Quevedo. Yo cuando fui a verlo, pues prácticamente no había nadie, y sin embargo ahí están los prototipos y los ingenios, pero originales, no reproducciones, de Leonardo Torres Quevedo, y el telequino es uno de ellos. Este también, el que os decía, este ajedrecista autónomo, automático, un autómata, claro, porque tenía una serie de claves, en función de tus movimientos, pues la máquina hacía esos movimientos y prácticamente siempre te ganaba. Y este es el primer prototipo. Luego hizo otro, ayudado por su hijo, mucho más complejo y más completo también. Bueno, pues estas son fotos mías, estas son fotos tomadas en este museo de Torres Quevedo, que os animo a que vayáis, porque desde luego es todo una gozada. De hecho, salió hace muy poco un reportaje en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, donde se habló y se reivindicó la figura de Torres Quevedo. Bueno, pues uno de esos totales, una de esas personas que salían hablando de Torres Quevedo era yo, ¿no? Donde, bueno, pues daba mis pinceladas de lo que hizo este gran hombre. Bueno, ahí me tenéis en el museo con uno de esos diseños, con una de esas patentes de Torres Quevedo en la mano, y aquí sentado, ni más ni menos que en la mesa que él utilizó para hacer este tipo de prototipos. Con lo cual dije, bueno, a ver si se me impregna algo de esa sabiduría, porque el estar, no deja de ser una reliquia, ¿no? El estar en el lugar, en el asiento, en la mesa, en el escritorio que estuvo este hombre, pues bueno, también para mí me da una especial emoción, porque sé un poco de la valía intelectual que tuvo este hombre, y como podéis imaginar, pues tampoco demasiado conocido. Aquí tenéis ese transbordador de las cataratas del Niágara. Todavía sigue utilizándose, y fijaros que es de los años 20 del siglo pasado. Todavía, hombre, reformado, le han añadido más cosas, pero básicamente lo que es el armazón sigue siendo el mismo que hizo Torres Quevedo en su momento. Y la gente que va a las cataratas del Niágara, esos que están entre Canadá y Estados Unidos, pues no se percata de que realmente es un artilugio made in Spain. Por ejemplo, ¿ves? Esto que hizo él, porque hizo varios transbordadores, uno le llamó España, a otro le llamó Hispania, para diferenciarlos, y el que hizo el último, ese que llamó Hispania, también estamos hablando siempre de los años 20, es muy curioso porque lo hizo con otro genio también olvidado, con Emilio Herrera. ¿Habéis oído hablar de Emilio Herrera? Fijaros, incluso para los que son historiadores de la política española, Emilio Herrera quedó marginado
porque era republicano y a raíz de la Guerra Civil Española tuvo que exiliarse, como tantos republicanos, y sus inventos quedaron totalmente marginados. ¿Por qué? Porque en el argot del momento, como era rojo, pues no interesaba. Bueno, pues ¿sabéis lo que hizo Emilio Herrera? Aparte de ayudar a Leonardo Torres Quevedo a hacer este transbordador, este artilugio tan potente, Emilio Herrera hizo esto, el traje de buzo. O sea, los trajes, el traje de buzo, el traje de astronauta, estaba yo ahí con el traje de astronauta. Lo que hacen los americanos cuando van a la Luna, en el año 69, es basándose en los proyectos de Emilio Herrera Linares. Y de hecho, contaron con él para que ayudara a los primeros astronautas a diseñar ese sistema práctico. Claro, estamos hablando de que no es lo mismo un traje de buzo que te metes en el agua de que cuando estás pues en el espacio exterior, donde necesitas pues un oxígeno determinado, necesitas una alimentación también determinada, que tiene que haber también una escafandra que se pueda abrir y cerrar para que se pueda permitir también la entrada de oxígeno, incluso la entrada de alimento, en fin, multitud de elementos que por entonces eran ciencia ficción. Bueno, pues Emilio Herrera hace este primer traje espacial, junto con la escafandra estratonáutica, como la llamaban entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir del 39 se tiene que largar. Y él fue el presidente de la República en el exilio. Él fue el presidente de la República en el exilio del 60 al 62, si no recuerdo mal. Acordaros que en el 69 es cuando se produce ese viaje a la Luna y donde se pone el primer pie. Bueno, pues a él le comentan hacer esos trabajos también preparatorios, ayudar a la NASA, y él solo pone una condición, una condición que le deniegan. ¿Sabéis qué condición él pone para ayudar a los científicos de la NASA para que Armstrong ponga el primer pie en la Luna, utilizando su sistema, ¿no?, de traje espacial? Es decir, que cuando el primer hombre llega a la Luna, se coloque la bandera republicana en la Luna. Y le dice que no, que por ahí no pasa, que a lo mejor Franco se enfada. Y entonces dijo, pues no contéis con mi ayuda. Ese era Emilio Herrera Linares, otro gran genio que por la política quedó totalmente marginado y nadie oyó hablar de él. Imaginaros, en la época del franquismo, mencionar a Emilio Herrera era como mencionar a la bicha, ¿no? No querían saber nada de él. Y todos sus inventos, esos proyectos que desarrolló con Leonardo Torres Quevedo y los inventos que luego desarrolló posteriormente, fijaros, aquí tenéis la comparativa, fijaros cómo el prototipo de Emilio Herrera del año 1935 es muy similar al prototipo del modelo de la NASA que luego se utilizó no solo en el 69 sino también en el año 82. Básicamente es lo mismo, la estructura es similar, pero ¿quién ha oído hablar de Emilio Herrera? Nosotros ahora, que también es bueno reivindicarlo. Vamos a mencionar a una mujer. También es verdad que cuando echas atrás un poco la mirada y vas a la historia de estos grandes descubrimientos, mujeres hay pocas, pero ya sabemos por qué, porque tampoco tenían las facilidades para poder crear, inventar o para tener el mínimo apoyo para que lo llevaran esto adelante. Pero bueno, hay excepciones gloriosas, y quiero rescatar un caso, que es el de Ángela Ruiz Robles, doña Angelita, como la llamaban. Esta mujer nació en un pueblo de León, pero desarrolló prácticamente toda su actividad docente en el Ferrol. Bueno, pues ¿sabéis lo que inventó esta mujer? Es una mujer casada, con hijos, viuda, profesora, en una zona bastante rural y marginada en aquellas épocas. Estoy hablando de los años 40, en plena posguerra, y por lo tanto la época del hambre, de las cartillas de racionamiento, donde la gente estaba más preocupada en sobrevivir que no en inventar. Pero ella se dio cuenta de una cosa: ella tenía alumnos y los alumnos iban cargados con sus mamotretos, con sus libros, con sus carteras, y entonces se dio cuenta y dice: yo puedo inventar algo para que en un solo volumen, en una sola enciclopedia, esté acumulado todo ese conocimiento. Y efectivamente inventó la primera tablet de la historia, aquí en un programa de televisión donde está mostrando su artilugio. Y su artilugio es esto: la enciclopedia mecánica de doña Angelita. Lo patentó en los años 40, y esta máquina
tecnológica para estudios lo que intentaba era ayudar a los niños para que no fueran cargados todos los días a la escuela con tanto libro, ¿no? Entonces era, como veis, una especie de libro que se abría, que tenía unas bobinas. Con esas bobinas tú las hacías que corrieran para que se viera el texto, si fuera la lección de geografía, incluso de idiomas. Veis que arriba aparece también cómo aprender inglés, con una serie de palabras. Tenía luz. Es decir, ¿por qué? Porque si por la noche tú estabas en la cama y lo querías ver sin molestar a tu hermanito o hermanita, pues tenías luz incorporada. Tenía sonido, es decir, que también podías escuchar algunas cosas que se habían grabado. O sea, era curiosísimo, algo totalmente inaudito, porque estamos hablando de ese primer iPad, la primera tablet, la primera enciclopedia electrónica que había en aquel momento. Aquí veis un poco el mecanismo, ¿no? Iba por fichas, según la materia, según la asignatura, metías unas fichas u otras, y luego había unas bobinas que las ibas corriendo en función de la disciplina que tú querías desarrollar en ese momento. Todo mecánico, ya digo, con sonido, con luz, con artilugios, y que lo creó ella con sus propias manos. ¿Qué ocurre? Imaginaros, profesora, maestra de escuela del Ferrol, con un invento que era muy práctico, pero claro, estamos hablando de los años 47, 48, y nadie la apoyó, nadie la financió. Y dijeron, bueno, sí, es muy interesante, pero no te vamos a ayudar a que fabriques más en serie y que haya otros colegios que se puedan beneficiar. Por lo tanto, no salió nunca del Ferrol. Se sabe que lo patentó, se sabe que allí hay un pequeño museo donde se pueden ver este tipo de artilugios. Por ejemplo, aquí tenéis una de las fichas de las láminas que aparecen en esta enciclopedia mecánica, y ahí tenéis a doña Angelita con sus alumnas, orgullosa un poco de su invento, pero que por desgracia pues no prosperó más por falta de ayuda. Casi siempre el leitmotiv de los inventos de los grandes científicos, de los grandes genios españoles, es porque no encuentran la ayuda económica para desarrollar sus inventos. En el caso de ella, por lo menos sí hay que reivindicar pues esa valentía que ella tuvo, esa astucia y sobre todo esa filantropía, porque todo lo hizo, ella no ganó un duro, todo lo contrario, le costó mantener estos aparatos hasta que ella muere. Y de hecho se sabe que estuvo dando dinero para conservar la patente hasta el momento que se muere, porque siempre tenía la idea de que en algún momento alguien reivindicaría este invento. Al final ella se muere en los años 60 y quedó totalmente olvidada. Julio Cervera Baviera. ¿Con qué le asociáis a este hombre? ¿Os suena? Muy desconocido, españolito, nació en Segorbe, Castellón, y salió a la luz hace unos pocos años porque un profesor de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, hizo una especie de tesis, una monografía sobre Julio Cervera como inventor de la radio. Dice Atiza, inventor de la radio. Pero la radio no la inventó Marconi. Bueno, a Marconi ya le han quitado ese privilegio. Ahora ya, cualquier entendido os dirá que Marconi no inventó la radio. Pero todavía hay enciclopedias, hay en sitios, en libros, donde sigue apareciendo Marconi, inventor de la radio, Alejandro Graham Bell, inventor del teléfono. Ni uno ni otro inventó lo que se les atribuye. Hoy sabemos más cosas. Pero Julio Cervera, ¿quién era este hombre? Bueno, pues era un comandante de ingenieros. Él era militar, hizo la carrera de ingeniería y trabajó, es verdad que trabajó durante un par de años con Marconi en su laboratorio de Londres. Y juntos hicieron pruebas. En aquel momento, Marconi, y eso sí hay que atribuírsele, es el inventor de la telegrafía sin hilos. ¿De acuerdo? Eso lo hace en 1901 y eso nadie se lo discute. La telegrafía sin hilos, ya sabéis, que sin cables, sin hilos como lo llamaban, tú podías transmitir con el código Morse mensajes con una rapidez inusitada. Bueno, pues él mejora los mensajes de telegrafía sin hilos, que por entonces más o menos había unas 20 palabras por minuto. Él lo incorpora a una especie de máquina de escribir y se pueden mandar 50 palabras por minuto en esta telegrafía sin hilos. A Marconi eso no le gustaba nada, que le mejoraran sus inventos, pero bueno, también quedó bastante marginado Julio Cervera. Pero lo más interesante es que él no es el inventor de la telegrafía sin hilos, está claro, pero sí es el inventor de la telefonía sin hilos.
A Marconi hay que atribuir los mensajes por signos, por señales, por código Morse, pero no la voz. Es verdad que Marconi luego hace un prototipo donde transmite la voz, pero es que 11 años antes de que Marconi lo patentara, ya lo hizo Julio Cervera. Y esa primera transmisión de voz se sabe que lo hizo desde Alicante hasta Ibiza. Desde Javia, desde el Cabo de Javia, en Alicante, mandó las primeras señales telefónicas sin hilos, que es lo muy interesante, la telefonía sin hilos. Y eso hay que atribuírselo a él. Pero claro, es verdad que si fuéramos más puristas, el que hace esto antes, es decir, lo que se llamaría la radio propiamente dicho, fue obra y mérito de Tesla, que también el pobre hombre lo imaginara. Pero bueno, siendo justos con la historia y con este tipo de adelantos, la radio, injustamente atribuida a Marconi, luego incluso el Congreso de Estados Unidos, en el año 1948, se dijo ya de forma oficial que el invento de la radio, la primera patente de la radio, hay que atribuírsela a Nikola Tesla y no a Marconi. O sea que ya en Estados Unidos nadie se lo atribuye a Marconi. Me imagino que en Italia posiblemente lo seguirán diciendo. Y en España tenemos a nuestro inventor, que es verdad que no se le puede decir que inventó la radio, pero también es verdad que lo que él hizo fue muy anterior a lo que se le atribuye a Marconi. Tanto la telegrafía sin hilos, que la mejoró, como la telefonía sin hilos, que hizo la primera transmisión de voz antes que lo hiciera Marconi. Aquí la tenéis, a Julio Cervera, un tío interesante, un tío muy interesante, porque muchas de esas patentes que están en la oficina de marcas y patentes en Madrid, aquí tenéis una de las fotos que yo he podido hacer en esa oficina, y ahí tenéis la firma de Julio Cervera, por cierto. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz y que se le está reivindicando como el gran científico que era, ¿no? El problema es que como estuvo muy vinculado a la vida militar, pues sus hallazgos, sus inventos no salieron de ese ámbito, y ahora es cuando se empiezan a reconocer, gracias a Ángel Faus, este profesor de Navarra, que lo está reivindicando. Pero bueno, sí es muy importante tenerlo en cuenta que a principios del siglo XX había muchas personas que estaban interesadas en estas transmisiones, claves luego en la Primera Guerra Mundial, y que Julio Cervera, dentro de esas personas que estaban implicadas en este tipo de adelantos tecnológicos, Julio Cervera es como el hermanito pobre, es el que ha quedado un poco más relegado y el más olvidado. Y sin embargo, aquí Marconi, todo el mundo habla de Marconi. Como curiosidad, por cierto, Marconi no solo estaba interesado en esa telegrafía sin hilos, él estuvo también interesado en la comunicación con los muertos. Las primeras psicofonías, se puede decir, se deben a Marconi. Y las primeras comunicaciones con el exterior, de esas señales inteligentes que te llegan del exterior, del espacio extraterrestre, las recibe Tesla. Qué curioso que Tesla y Marconi, dos luminarias a nivel tecnológico, los dos por distintas vías, uno estuviera interesado en la comunicación con los muertos y el otro estuviera interesado en la comunicación con los extraterrestres. Sin embargo, eso se le quita valor y se le da más valor a la parte más científica, más oficial. Fijaros, que ya voy terminando. Dentro de los artilugios que se han hecho en la humanidad hay como de dos tipos: aquellos que han servido para quitar la vida y aquellos que han servido para ayudar a vivir, para prolongar la vida o para hacer que nuestra vida sea mucho mejor. Bueno, este es uno de los artilugios que hizo en su momento Leonardo da Vinci. Esto no es un ovni, esto es una máquina de matar. Todo esto está lleno de cañones para, girando sobre sí mismo, intentar matar todo lo que había alrededor. Son de los prototipos militares que hizo Leonardo da Vinci, que son menos conocidos. Bueno, lo traigo a colación porque os voy a citar unos pocos de auténticos genios que utilizaron su sesera, sus neuronas, para matar. En el caso de Arquímedes, es su famoso rayo de la muerte. ¿Sabéis en qué consistía? Aquí hay leyenda, de verdad que nos faltan documentos. Pero Arquímedes, famoso del principio y de tantas y tantas cosas, él vivía en Siracusa, entonces, en Sicilia, y en el 212 a.C. los romanos están empeñados en invadir Siracusa. Y él, claro, el tirano de Siracusa le dice al más listo de la clase, que era él:
oye, ¿por qué no nos inventas algo y a ver si podemos destruir la flota romana? Y él dice, se me ha ocurrido algo. Y él inventa lo que se llama ese rayo de Arquímedes, que en teoría, por lo que sabemos, era coger los rayos solares, hacer una serie de espejos ustorios que se llamaban, y reflejarlos todos en una misma dirección, es decir, en estos barcos de madera, porque según él pronto empezarían a arder. Entonces, de esta forma, pues quedarían totalmente relegados. Aquí tenéis uno de esos gráficos donde se intenta ver, ¿no?, cómo a través de los rayos solares, con estos espejos ustorios, los proyectas y los diriges directamente hacia esos barcos que eran de madera, y con eso pues se hundían. Se sabe que en el año 2005 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, hizo una prueba para saber si esto era verdad, y lo hizo, bueno, con maquetas, ¿no? Entonces cogió los rayos del sol con una serie de espejos que los dirigieron directamente a esas maquetas, y es verdad que los barcos empezaron a arder. Pero los cazadores de mitos, que hay una serie de televisión, decían, que también lo practicaron y lo llevaron a buen puerto, nunca mejor dicho, decían que era improbable que este rayo de la muerte de Arquímedes pudiera ser efectivo, porque necesitarías primero que hubiera mucho sol en aquel momento, que hubiera muchos espejos, por entonces los espejos tenían que ser de bronce o de cobre y tal, porque no existía, por supuesto, los espejos que nosotros conocemos actualmente, y que los barcos tendrían que estar inmóviles durante media hora para que se pudiera hacer ese efecto. Entonces aquí entraría el otro aspecto. Esos rayos de la muerte, tan codiciados en su momento, tendrían que estar posiblemente en consonancia con lo que se llama ese fuego griego. Si habéis visto Juego de Tronos, sería el fuego Valírico, que está basado precisamente en el fuego griego. Y el fuego griego es algo posterior, porque es de la época bizantina, ya estaremos hablando del siglo VI, es un tipo de combustible que se echaba en el agua y que se inflamaba en las condiciones adecuadas. A lo mejor ese rayo de Arquímedes, utilizando ese fuego griego, es lo que servía a lo mejor para que se quemara toda la flota si se producía esa ignición en el momento que las flotas se acercaban a las costas de Siracusa. Fuera lo que fuera, el hecho es que los romanos al final acabaron invadiendo Siracusa y a Arquímedes le mataron, le ejecutaron. Además por una tontería, se le acercó un soldado, dijo que le quitara el sol, el soldado se lo tomó mal y le mató. Dice la leyenda, ¿sabes? Tesla. Sabéis que a Tesla también se le atribuye un rayo de la muerte. Entonces también es interesante porque dentro de los prototipos que él hizo con esa energía, con la electricidad, si habéis visto, hay películas ya donde se refleja todo esto, dice que uno de esos artilugios era precisamente para matar a distancia. Es curioso porque es como un aspecto muy desconocido de Tesla, pero solo lo cito un poco porque no me extrañaría que con la energía, con la corriente alterna, que es la que él propugnaba, a diferencia de Edison, que él decía que la importante era la energía, la corriente continua, él comentaba que conocía un sistema para poder matar a distancia, que era el famoso rayo de la muerte, que él supuestamente patentó en los años 20. Digo supuestamente porque mucha de la documentación, cuando él muere en el año 1943, en el Hotel New Yorker, en Manhattan, toda su documentación queda expropiada, queda censurada, se la recoge el FBI y luego se la entregan a los familiares, pero los familiares dicen que no le entregaron toda la documentación los años posteriores, y uno de esos prototipos sería el rayo de la muerte. Lo que hay de verdad o mentira no lo sabemos, si esto llegó a ocurrir o no llegó a ocurrir, y si él tenía la capacidad de generar vida, pero también de generar muerte. Pero no fue el único. Fijaros, aquí tenemos un personaje, Manuel Daza, un murciano, que dice que inventó el tospiro. Estamos hablando del año 1898, ya sabéis, una época convulsa en España, porque estábamos ahí con las colonias en Filipinas y en Cuba, y él decía que con su tospiro, aquí hay una caricatura donde aparte como un cohete, decía que era un arma mortífera, y que si a él le dejaban y le daban sobre todo los mecanismos y la financiación adecuada para desarrollar el tospiro, este especie de rayo de la muerte acabaría con los peligros de las colonias, ¿no? Que por entonces ya digo que estaban ahí como muy vigentes, y de hecho así ocurrió. En el año 1898 perdimos Puerto Rico, perdimos las Filipinas y perdimos Cuba. Bueno, pues él decía
que si lo hubieran dejado desarrollar su invento no hubiéramos perdido esas colonias. ¿Qué pasó con este invento, con el Tospiro? Nadie sabe nada. Se sabe que era el arma secreta murciana, nunca lo desarrolló, no se sabe más de él, si fue una tumorada de pelo, si fue una machada, si fue lo que fue. La prensa le tomaron el pelo todo lo que quisieron y él al final pues se tuvo que ir un poco avergonzado y no se sabe muy bien en qué consistía, pero según era el arma definitiva que hubiera acabado con todas las guerras. Mucho más interesante es lo de Antonio Longoria. Lo de Antonio Longoria también se atribuye un rayo de la muerte. Él ejerció toda su vida, por lo menos su vida profesional en Estados Unidos. Él estuvo en Cleveland, en Ohio, y una de las cosas que él dijo, ahí tenéis la maquinita, es que él era capaz de hacer un rayo de la muerte. Y este rayo de la muerte podía matar a palomas a 4 millas de distancia. Y, lo que era más interesante, podía matar a ratones que estuvieran metidos en una cámara acorazada con hierro. Es decir, que su rayo traspasaría esa cámara acorazada y acabaría matando también al conejito que hubiera ahí. Si mataba palomas y mataba conejitos, os podéis imaginar que mataría a personas también. Bueno, pues este rayo de la muerte de Antonio Longoria, que creó mucha polémica porque es unos 20 años después de que en su momento lo desarrollaran otros. Todo el mundo, a principios del siglo XX, todo el mundo decía que tenía un rayo de la muerte porque a raíz de la Primera Guerra Mundial estaban como muy obsesionados de crear algo, todavía la bomba atómica no existía, crear algo que terminara con todas las guerras. Entonces, tanto Tesla como otros personajes en Europa o en Estados Unidos estaban obsesionados por crear algo parecido. Y en España tuvimos al nuestro, Antonio Longoria. Lo que pasa es que no lo desarrolla en España, sino en Cleveland. Bueno, pues lo que él dice es eso, que es capaz de matar a distancia, que tiene un poder destructivo tremendo, estaba basado mucho en los sonidos, y que por amor a la humanidad, y esto es curioso, por amor a la humanidad va a destruir su artilugio, porque sabe que eso si cae en manos inadecuadas puede hacer mucho daño, y como sabe el potencial mortífero que tiene su invento, quiere destruirlo y según él lo destruye. Por eso nunca nos ha llegado a nosotros. Entonces, tampoco sabemos mucho más. Si es algo tipo como el Tospiro que os acabo de comentar, ¿qué fue este famoso rayo de la muerte de Antonio Longoria? No lo sabemos. Él él muere en el año 1970 llevándose su secreto y nunca se supo en qué consistía realmente. Se supone que era por una cuestión de infrasonidos que podían matar de esta manera tan eficaz, pero también tan selectiva, porque él decía que allí donde se dirigiera el rayo, los que morían son los que sentían los efectos de este rayo, no todos los demás. Lo destruyó y dijo que estaba haciendo un favor a la humanidad. Y bueno, ya que hablamos de rayos, de la muerte, vamos a hablar de los rayos de la vida. Hay un personaje muy poco conocido, Mónico Sánchez, nació en un pueblecito de Ciudad Real, y Mónico Sánchez, el gran mérito que tuvo él es que creó un aparato minúsculo, portátil, de rayos X. Por entonces, la gente que acudía a los rayos X, ya sabéis que los rayos X fueron inventados por Röntgen en el siglo XIX, pero era muy costoso el acudir a la consulta y que te hicieran esos rayos X pues para saber qué enfermedad tenías. Y él se dio cuenta, a principios del siglo XX, que podía hacer un aparato que se pudiera llevar por los médicos, sobre todo los médicos rurales, de casa en casa, y hacer, pues eso, esas radiologías del brazo, de la pierna, sin tener que acudir a la consulta. Bueno, esto fue increíble, porque lo que desarrolló este hombre, ahí tenéis uno de esos prototipos, lo que desarrolló este hombre, lo compraron los franceses, y gracias a este maletín de rayos X portátiles, en la Primera Guerra Mundial se salvaron muchas vidas humanas, porque lo utilizaron los franceses, se dieron cuenta del potencial médico que tenía. Y sin embargo, Mónico Sánchez en España, se fue a su pueblecito de Ciudad Real, creó allí una fábrica, fue el primer pueblo que tuvo electricidad y no sé cuántas cosas de la zona gracias a Mónico Sánchez, pero sin embargo pasó sin pena ni gloria. Y por citar ya un último caso que quiero reivindicar, es el de Francisco León Hermoso, nuestro primer hombre del tiempo. Todo el mundo habla de Mariano Medina, ahora de Roberto Brasero, pero el primer hombre del tiempo, no científico, pero que sin embargo acertaba más que los meteorólogos del momento, fue Francisco León Hermoso, alias Nojernoson. Fijaros qué nombre hizo, ¿no? Con sus apellidos, hizo una especie ahí
de sopa de letras, y al final quiso firmar por Rawlinson. No es conocido, nadie sabe quién es. Era un palentino que hizo esos boletines meteorológicos cada 15 días, y predecir el tiempo en aquella época, e incluso ahora, 15 días de antelación, era complicadísimo, porque los meteorólogos oficiales lo hacían con 1 o 2 días de antelación y aún así fallaban como escopetas de feria. Sin embargo, lo hacía cada 15 días y acertaba. No se sabe qué método utilizó porque nunca lo dijo, pero estos boletines meteorológicos que él iba sacando periódicamente desde finales del siglo XIX, en 1896 es cuando más profusión tuvieron, acertaba siempre. Y acertó incluso en el famoso ciclón, huracán que hubo en Madrid en el año 1886 y que arrasó con centenares de árboles del Retiro. Nadie sabe cómo acertó, pero se ganó la enemistad de los meteorólogos oficiales. Él nunca dijo su secreto, pero le podemos considerar el primer meteorólogo que acertaba. Era muy católico, todos los años iba a Lourdes para conseguir más salud, y en Lourdes le dio una apoplejía y se murió en julio de 1896. Le hicieron una foto, de las pocas fotos que existen, pero bueno, se murió en paz. Conclusión: he hecho una pequeña lista, solo una pequeña lista, de inventos españoles que han cambiado un poco nuestro concepto de ver el mundo y que han mejorado, en algunos casos empeorado, pero en la mayoría de los casos han mejorado en la humanidad. Lista de inventos españoles. Solo unos cuantos: la aguja hipodérmica, la filalápices, la carabela, los chupachuses, el cigarrillo, el ajedrecista autómata, el futbolín, la fregona, el galeón, la grapadora, la guitarra, la barja española, el botijo, el cabrestante, la calculadora electrónica, la jeringuilla hipodérmica desechable, el submarino. ¿Os parecen pocos o muchos? Hay más: el telequino, el teleférico, el motor de agua, el mus, el traje espacial, el traje de buceo, el puente transbordador, el puntero láser, la sopa de letras, la libélula española, que es el primer prototipo de helicóptero, el Spanish Aerocar, que están las cataratas de Niágara, el motor de agua, la mini pyme, la tortilla de patatas, el lenguaje por señas para los sordomudos. Nadie sabe quiénes han sido estos inventores, y todos han sido españoles. Todos hemos puesto nuestro pequeño granito de arena. Es bueno reivindicarnos, aunque sea en esta charla. Por eso recomiendo este libro de Alejandro Polanco, Made in Spain, cuando inventábamos nosotros. Y aparecen estos y algunos más, estos genios olvidados, estos otros Leonardos, tan pasados en pena ni gloria, y sin embargo han puesto su granito de luz, su granito de arena, para que esta humanidad sea un poco mejor, para que haya avanzado un poco más, o para que, como son españoles, pues bueno, no le damos importancia, ¿no? Ahora, si es francés, si es inglés, si es norteamericano, pues cambia la cosa. Tantos y tantos y tantos genios. Y quiero terminar haciendo mi pequeño homenaje a un genio que se ha ido hoy. Forges. Dice: se me ha ocurrido uno excepcional, un invento, fiestas patronales, y tiene cohetes y botellón hasta las tantas. Y dice el otro diablo: desde que se le ocurrió el aeropuerto de Barajas y el Abre Fácil está desatado el hombre. El gran invento de las fiestas patronales. En definitiva, yo creo que Forges sí que se merecía un gran homenaje, otro de estos genios, por suerte no olvidado. Hoy se nos ha ido, pero sí que nos ha dejado esa sonrisa, esa labor terapéutica, porque también el humor hacía esa labor terapéutica. Mónico Sánchez lo hacía con sus rayos X portátiles, cantidad de vacunas que han sido atribuidas a españoles, la expedición Balmis, que fue la primera expedición humanitaria que se hizo en el mundo, y fue por Balmis, y nadie sabe quién es, y sin embargo sirvió para curar la viruela a miles y miles y miles de personas en Sudamérica y en las Indias Orientales, y sin embargo esa expedición Balmis pasó desapercibida, y tantas cosas. Pero bueno, por lo menos que los que yo he mencionado no pasen desapercibidos, por lo menos, en fin, encendamos una pequeña vela por cada uno de ellos, que siempre los tengamos en nuestro recuerdo, que Forges seguro que desde el otro lado pues estará asintiendo, ¿no?, de que nuestros grandes inventos están ahí, a pesar de que muchos los quieran ocultar, y que en el fondo somos un país de grandes inventores, de grandes genios, de grandes personajes,
que han contribuido a que esta humanidad, y habéis visto pequeños ejemplos, que han contribuido a que esta humanidad sea un poco mejor, y que menos que por lo menos lo recordemos, aunque luego se nos olvide, no pasa nada, pero siempre cuando alguien os haga una encuesta algún día y os digan, oye, ¿qué científicos españoles conocéis? Pues aparte de Ramón y Cajal, aparte de Severo Ochoa, a lo mejor alguno se os ocurrirá que Jerónimo de Ayala, que Mónico Sánchez, que Emilio Herrera también han formado parte de nuestra historia de España, de nuestra historia gloriosa, científica y tecnológica. Muchas gracias. Y ya por la hora que es, creo que no va a haber coloquio y que con el permiso de Ramos, o hay una pregunta por ahí. Yo creo que los he leído, que los espejos de Arquímedes que eran giratorios. Exacto, sí. Pero todos son teorías, porque no se ha descubierto. Mi interpretación personal de aquellos que es verdad que solo con espejos, por muy giratorios que fueran, era muy complicado que un barco lo pudieras quemar, porque los barcos se movían, no estaban fijos. Sí, pero que fueran giratorios. La tecnología que había en aquel momento, estamos hablando del siglo III a.C., pero si lo combinamos con ese fuego valirio, con ese fuego griego, con ese fuego de Calímaco, como también, se llamaba de muchas maneras, a lo mejor ahí sí podía tener cierta función. De hecho, da igual, porque la historia nos dice que los romanos invadieron Siracusa, por lo tanto, el arma, si se llegó a aplicar, no sirvió de nada. Y además, en el 212 a.C., que es cuando invade los romanos Siracusa, es cuando muere también Arquímedes, así que ahí se terminó su genio. Pero bueno, es muy interesante porque lo del fuego griego, que luego se desarrolló posteriormente en otro tipo de inventos, eso sí que era un arma mortífera. Eso es un arma que sirvió y sirvió para que George R.R. Martin, el autor, ¿no?, de Canción de Fuego y de Hielo, el que sirvió para todo lo de Juego de Tronos, ese fuego valirio está inspirado directamente en el fuego griego y posiblemente Arquímedes se lo conociera. Es muy curioso, pero bueno, lo quería poner un poco como ejemplo, como hay mucha gente que dedica sus neuronas a matar, hay otros que se dedican a que la humanidad sea un poco mejor. Pero bueno, es verdad que los grandes inventos que se han utilizado en la guerra han servido luego para luego mejorar. Por ejemplo, los médicos, todos los inventos médicos, el campo de pruebas siempre han sido las batallas. ¿Por qué? Porque como tenías material fácil, gente destripada, gente que necesitaba medicina, les daba igual, los iban a quejar porque ya prácticamente tenían su sentencia de muerte. Y los avances médicos se han hecho gracias a las grandes batallas. Incluso la Cruz Roja surge gracias a la batalla de Solferino. Es cuando alguien se da cuenta, como a Henri Dunant, que vaya burrada que se estaba haciendo. Henri Dunant, que era un masón, por cierto, también. Julio Cervera era masón y creó las primeras logias que hubo en Marruecos, las primeras logias que hubo en Castellón, se debieron también a Julio Cervera. Y Julio Cervera, ya lo cuento como apéndice, como chimpún, tantas cosas que se podían contar de cada uno de ellos, pero bueno, Julio Cervera, como queda marginado al final, porque no le hacen ni caso con la telegrafía sin hilos y la telefonía sin hilos, no le hacen caso. El ejército dice que bastantes problemas tienen como para financiarle. Acordaros, estamos hablando de finales del siglo XIX, con todo el follón que se había producido en Cuba y en Filipinas. Entonces Julio Cervera está a punto de abandonar el ejército, está a punto de dejar el cuerpo de ingenieros y se dedica a curar. Se convierte en un especialista en plantas terapéuticas y a base de hacer sus trabajos casi alquímicos, de conocer las propiedades de los alcaloides y de los principios activos de algunas plantas terapéuticas, llega a descubrir algo muy importante, y es que puede curar la diabetes sacarina, una forma de diabetes. ¿Qué ocurre? Que como no es médico oficial, en España no le hacen caso. La patente se la compra a Estados Unidos y en Estados Unidos se curaron muchísimos gracias a este remedio con plantas terapéuticas que había descubierto Julio Cervera. Nadie sabe nada de esto aquí en España. Nadie le quiso comprar la patente, nadie quiso aplicar ese remedio terapéutico. Aquí se estuvieron muriendo y sin embargo en Estados Unidos se curaron. ¿Por qué? Porque sí le hicieron caso.